Estás escuchando Alquimia Personal, episodio número 47. En este episodio de Alquimia Personal vamos a hablar de la importancia de permanecer en el estado de la incertidumbre para atraer hacia nosotros esa intuición que tanto estamos buscando. Cómo florece cuando estamos más en el hemisferio derecho que en el izquierdo, pero también vamos a hablar de la importancia del hemisferio izquierdo para que avancemos en nuestro camino de vida. Te voy a hablar del espacio violeta, que es algo que yo he nombrado, es algo mío, y también de la importancia de las sincronicidades como prueba de la intuición. Soy Marcela Gil y este podcast está diseñado para ayudarte a sacarle el máximo a tu proceso de transformación personal, dándote las herramientas para catalizar y simplificar el camino de la alquimia, conectándote con el mundo que no ves y activando en ti el potencial infinito que trajiste al nacer. Hola, bienvenido a la segunda temporada de Alquimia Personal. Vamos a comenzar este año con toda. Y quise traer en este episodio un tema muy interesante y al que últimamente he estado muy conectada y del que me he dado cuenta a través de la experiencia que he vivido. Y es que vivir en la incertidumbre es darle paso a la intuición. Si tú me hubieras dicho esto a mí hace varios años, digamos unos 3, 4 años, yo hubiera sentido que esto es una locura y que vivir en la incertidumbre es simplemente una incapacidad que tiene esa persona que está viviendo a través de ese proceso para no realizar o no hacer lo que tiene que hacer. Es una persona que vive perdiendo tiempo, viviendo en un espacio que realmente no le va a ayudar a salir adelante en este mundo en el que vivimos. Pero hoy en día, si tú me preguntas, y después de haber sentido, porque esta es la clave para mí, de haberme dado el espacio para sentir, sé que la incertidumbre crea una tierra fértil para que la intuición pueda llegar a visitarme, quedarse un rato más y con ella también la inspiración. Y no se trata de perder tiempo, se trata de hoy darte este paso a esta invitación para que tú te la extiendas tú mismo y crees estos momentos de incertidumbre, no crearlos, sino dejarlos ser para que esa intuición venga y te visite y que cada vez estos momentos se vuelvan más y más comunes en tu vida. Pero ¿cómo llegué a este deseo, a este episodio? Llegué a través de un TED Talk que aquí lo voy a poner en las notas del episodio y al que te quiero invitar que escuches y que veas porque es bien interesante. En español es Mi fuerte derrame cerebral de lucidez y es una charla que la doctora Jill Bolte Taylor, que es una neuroanatomista, cuenta a través de su experiencia con haber tenido un derrame cerebral y a través del momento que ella vivió, específicamente cuando le dio ese derrame cerebral. En este momento que ella vive esto, ella se da cuenta precisamente, además que es una persona que estudia el cerebro, se da cuenta que esta separación entre los dos hemisferios, entre las dos partes del cerebro que están conectadas por este cuerpo calloso, es realmente no una cosa, que nuestro cerebro como lo vemos siempre creemos que es una sola cosa, sino que es una bendición estas dos partes que tenemos y que definitivamente somos seres capaces de adentrarnos ya sea en esta parte izquierda del cerebro o en esta parte derecha del cerebro y que depende de cada uno de nosotros utilizarlas a su mayor efectividad en cada momento y situación cuando así lo decidamos. Pero aquí está la clave de todo esto. Cuando nosotros decidamos y cuando ejercitemos esta capacidad. Resulta que llevamos muchísimo tiempo
y estoy hablando de cientos de años, dándole el espacio y la elección a este lado izquierdo del cerebro. Y en ese lado izquierdo del cerebro hay cosas maravillosas. Está el lenguaje, está el pensamiento lineal, están las cosas a las que les hemos rendido culto tanto, pero que desafortunadamente, por haber hecho esto tanto tiempo y tan seguido, nos han separado completamente de esta capacidad de adentrarnos en la parte derecha o el hemisferio derecho de nuestro cerebro, que es una experiencia completamente diferente y a la que te estoy invitando hoy. Y es precisamente la que he descubierto en estos últimos años. ¿Por qué tiene esto relación? Porque primero empecemos a ver qué es la intuición y cómo podemos ligarla entonces con estas explicaciones y con esta historia que esta persona nos está contando. Ante todo, quiero contarte que cuando esta persona, la doctora Jill Bolte Taylor, sufrió este derrame, ella se dio cuenta precisamente, además que ya había estudiado el cerebro, obviamente, y estaba estudiando precisamente bajo otro psiquiatra que estaba en este momento haciendo estudios sobre el cerebro, precisamente de personas que eran esquizofrénicas y personas que tenían bipolaridad. Estaban comparando los dos cerebros y es allí cuando ella se dio cuenta y llegó a mirar las diferencias del cerebro a un estado microscópico en el sentido de que la parte química, la parte de respuesta, y estos estudios obviamente se estaban haciendo en comparación con los cerebros control o los de las personas entre comillas normales. Pero en el momento en que ella vive esta situación del derrame, ella se da cuenta que puede mirar sus dos lados del cerebro de una manera como nadie más ha podido hacerlo. Y es aquí cuando ella, infinitamente agradecida, dice que tuvo, en el momento en que le estaba dando el derrame, que tuvo la lucidez de decir, cuán interesante es esto, que puedo mirar estos dos lados del cerebro y estudiarlos desde adentro y no desde afuera a través de los estudios como los estoy haciendo en ese momento con Harvard. Entonces, cuando ella vive esta situación, ella se da cuenta que al tener el derrame en su parte izquierda, dejó esta parte izquierda callada por espacios mientras que ocurría este derrame, y lo que sucedió es que la parte derecha de su cerebro tomó, como quien dice, la mayor capacidad para expresarse, para sentir, para vivir, para controlar, para hacer todo. Entonces, ¿qué sucedió? Ella simplemente se dio cuenta de ese sentimiento o sintió esa expansividad que viene con el conocimiento de que somos uno, de lo que tanto nos ha dicho Eckhart Tolle o de lo que tanto nos habla, por ejemplo, Buda o Jesús o todas estas seres tan trascendentes que han estado a través de la humanidad diciéndonos precisamente, nosotros tenemos la capacidad de hacer muchas cosas más que milagros, somos seres muy potentes, somos simplemente creadores de nuestra realidad, pero que definitivamente no nos hemos dado cuenta. Y cuando ella entra en esta parte del cerebro derecho, porque el izquierdo era el que estaba teniendo el derrame, ella se da cuenta que puede ver una cantidad de cosas increíbles, sentir, porque son como quien dice bombardeos por el lado derecho del cerebro, que es el que utiliza todos estos sentidos a una sola vez, y de una va enviándolos todas lo que está recibiendo, para que uno simplemente no lo racionalice en ese momento en el que ella estaba teniendo esta situación, sino que ella lo vive y lo sienta. Yo me imagino que esto fue como una experiencia de haber tomado una droga
en la que uno simplemente siente y está en ese estado de nirvana, de éxtasis, en el que ya el cerebro racional de pronto se apaga y no siente tanto, no piensa tanto, no nos lleva a ese pensamiento lineal. Y por eso este raciocinio que ella tiene, y ella dice a través de esa situación, bueno, y me daba cuenta que todo era súper chévere y que miraba esto y los colores y no sé qué, pero entonces llegaba el cerebro izquierdo, los pedacitos que estaban bien y le decían, cuidado, cuidado, en este momento estás teniendo una situación de problemas, mira que cómo es posible que tu brazo, por ejemplo, derecho ya no te funciona y tienes que buscar ayuda. Y otra vez se perdía en la parte del cerebro derecho, del hemisferio derecho, y decía, uy, pero cómo se siente esto de bien, y me siento increíblemente expansiva, y mira todo esto. Y otra vez interfería el cerebro izquierdo por espacios y decía, cuidado, cuidado, tienes que buscar ayuda, estás en peligro, estás teniendo un derrame. Todo esto ella lo explica en ese TED Talk de una manera increíble, y cuando yo terminé este TED Talk, me senté y yo creo que suspiré por un lado un espacio largo y me senté conmigo misma a sentir qué era lo que yo había recibido en ese momento de este TED Talk. Que si yo les comento esto en el pasado, yo lo hubiera dicho que yo estaba loca, porque definitivamente cómo es posible que me siento a sentir, y oigan esto, me siento a sentir lo que esta charla trajo a mí, a mi conciencia, a mi persona en ese momento. Y de esta charla tomé que definitivamente al final ella invita precisamente a saber si queremos estar todo este tiempo, toda esta vida o todas estas decisiones que tomamos en este lado intelectual izquierdo, o queremos estar en el lado derecho, o queremos simplemente estar en los dos y utilizarlos en el momento en que lo deseemos para vivir una vida más llena, una vida más, cuando digo llena es una traducción específica, fulfilled, pero que exactamente es una vida más feliz, más abundante, y no estoy hablando de la parte material, que nos lleve a un mundo de paz y a un mundo en el que queremos vivir y existir. Y esto precisamente lo traigo a colación porque para hablar de la incertidumbre es importante entender dónde se encuentra este estado de incertidumbre cuando lo estamos viviendo, o en qué parte del cerebro estamos cuando estamos viviendo en el estado de incertidumbre. Y por eso es que empezar a ver con esta historia, esta charla que traigo hoy en este episodio es importante. Empecemos entonces a mirar, ya que sabemos que estos dos hemisferios son tan importantes y que de una manera extrema ella nos lo muestra en este TED Talk, y te recomiendo que vayas y lo mires después de haber escuchado este episodio. Entonces ya he creado como un espacio para que tú empieces a decir, ¿por qué está diciendo Marcela que para invitar a la intuición hay que vivir más en un espacio de incertidumbre? Empecemos por decir qué es exactamente la incertidumbre, la intuición. Sabiendo que la intuición para muchos no puede ser definida y que no es fácil definirla. Yo diría que es un fluir, y esta es una definición que yo hago, no es la definición de ningún libro ni nada, es como yo lo he sentido. Y diría que la incertidumbre es la base porque la intuición es un fluir que, sin estar constantemente buscando soluciones o sin sentirnos constantemente teniendo que seguir unos pasos racionales, unos puntos, unas pautas específicas, es simplemente ese estado o esa capacidad en la que nos llegan las respuestas, las soluciones, o simplemente si ni siquiera estamos buscando, si estamos ya a un punto tan avanzado que ni siquiera estamos buscando una situación para que sea resuelta, vivimos en un estado de fluidez, porque a cada momento en ese presente podemos estar
viviendo esta sensación de felicidad o de tranquilidad que nos lleva a elegir sin dudar, sin angustias, lo que sigue a cada instante. Esto es la intuición. La intuición es la que te dice, y es no solamente, como digo, para resolver problemas, para saber qué hacer, para tomar decisiones. Cuando ya uno es tan intuitivo, llega un momento tal en el que no piensa mucho acerca de planes, aunque sí, obviamente, hay que pensar a futuro qué hay que hacer, sino que empieza a vivir ese momento en el que estamos de una manera, como quien dice, conociendo lo que llega, conociendo o sabiendo lo que ya se llega, sin tener que sentir esa angustia y ese problema. Entonces, por eso, esta definición de la intuición, que es llegar a las soluciones, a las respuestas y al momento de vivir en fluidez sin estar constantemente buscándolas, tiene como para caracterizar las tres cosas. Y es que ese estado o ese momento de intuición que se vive cada vez que uno entra a un espacio específico, y no sé si en este momento estás entendiendo lo que te estoy diciendo, yo espero que sí, es que ese momento no es forzado y no hay ansiedad en ese instante y no hay presión, sino que hay una característica muy grande que es entrega. No es forzado, no hay ansiedad y hay entrega. Esas son las tres características que yo he identificado de un momento de intuición. Y desafortunadamente, porque ya lo he vivido muchas veces, a ese momento de intuición no se llega deseando llegar. Suena muy ambivalente y suena una contradicción, pero no se llega allí con yo quiero llegar a ser muy intuitivo. Sí, ese es un deseo de la mente racional, ese es un deseo de la mente izquierda, pero el llegar a la intuición verdaderamente nace es de estar más tiempo en el lado derecho del cerebro. Y por eso es la conexión con la incertidumbre, porque cuando estamos en la incertidumbre nos estamos acostumbrando a vivir en el lado derecho del cerebro. No hay respuestas fijas, no hay hechos racionales, no hay esa capacidad de seguir los lineamientos 1, 2, 3. Estamos en una zona en la que no sabemos para dónde vamos, pero acuérdense las características principales que acabo de mencionar, que cuando estemos en esa zona, en ese espacio y en ese momento, no estemos allí forzadamente, no haya ansiedad y no haya sino una entrega a que ese momento existe. Descubrir este momento para mí ha sido, como quien dice, un avance en mi proceso intuitivo. Y espero que lo estés entendiendo desde la parte en que yo lo estoy viendo. Es como una área en el medio entre querer resolver un problema, cuando uno, por ejemplo, quiere darle solución a algo, uno ya sabe que quiere darle solución a eso. Eso llega con la mente izquierda, con el cerebro racional. Uno quiere encontrar, como quien dice, los pasos, la manera, la forma, y llegar a la solución, al estado de fluidez, al espacio donde ya uno se siente bien porque ya encontró esa respuesta. Pero entre esos dos hay un espacio infinito en el que yo no he encontrado una manera de vivir constantemente, sino que es un espacio que he vivido por momentos. Y es allí donde está la intuición. La intuición no está ni en la parte primera, que es en el deseo de encontrar la solución, ni en la solución, que es al final. Está en ese espacio que yo no quisiera llamar limbo, porque no es un limbo, porque en el limbo se encuentra uno como ¿qué hago? Y ahí de pronto puede haber momento de angustia, sino que es un espacio, yo lo voy a llamar un espacio de saber,
yo no le he encontrado todavía el nombre y lo voy a encontrar y lo voy a empezar a llamar así, pero todavía no he encontrado el nombre porque yo creo que las palabras no pueden expresar lo que este espacio es. Y vas a saber que estás en ese espacio en el momento en que sientas esa paz. Que aún teniendo el problema, la solución, el deadline, la fecha límite, lo que tienes que resolver, sabes que esa respuesta llega, va a estar ahí, y a pesar de que sepas que el momento está transcurriendo y que a veces en nuestra mente racional somos, bueno, pero usted está en la land, como decía esta doctora, y todavía no tiene la solución y el tiempo está pasando y entonces ¿cómo va a llegar allí? Uno tiene esa paz y esa entrega en ese momento en el que sabe, todo va a estar bien. Yo sé que yo voy a hacer lo que tengo que hacer en el momento en que toca, como toca y voy a fluir. Simplemente es como si no hubiera llegado ese momento, pero estamos viviendo el momento del espacio para llegar allí. Yo no sé si esto está claro para ti que lo estás escuchando, pero no he encontrado otra manera de expresarlo porque definitivamente es así como yo lo he visto y como lo he vivido. Es así como yo me he dado cuenta que puedo llegar a estar con la intuición. Y lo más importante es que me di cuenta que llegaba allí en momentos de incertidumbre. Pero cuando lograba quitar la angustia, la ansiedad y me daba el momento. Es entonces un momento de entrega, pero no de entrega porque ya no queda más que hacer, sino que es un momento de entrega y de paz, que yo ya sé que este es mi espacio y yo no sé por qué yo lo veo. Esto ya es otra cosa que les quería compartir y ahora que se me llega a la mente. Es un momento que yo lo veo como mi espacio violeta. No sé por qué, pero lo siento como mi espacio violeta en el que yo recibo lo que tengo que recibir sin angustiarme. Quiero pasar entonces a mirar por qué esto puede tener sentido, porque ya llegó mi mente racional en el momento en que yo descubrí esto y dice, pero esto ¿cómo tiene sentido? Yo necesito saber o quiero comprender por qué esto pasa. Y es aquí entonces cuando quiero que nos adentremos en estos maravillosos hemisferios del cerebro. Y hemos escuchado muchas veces que el hemisferio izquierdo es el lado racional y que el hemisferio derecho es el lado creativo. Pero cuando yo me di cuenta que este espacio de incertidumbre era el que estaba siendo la tierra fértil para la intuición, yo me puse a pensar, ¿y entonces dónde vive este espacio de incertidumbre? Y definitivamente me di cuenta que era en el lado derecho. Y es en el lado derecho porque cuando empecé a mirar los hemisferios del cerebro, me di cuenta que el lado derecho vive en el momento presente. Es el que está más feliz con las ideas, sobre todo con las imágenes, que es algo que yo siento que tengo una fuerte conexión con esto, con las imágenes, con la parte más visual, con la parte kinestésica, que es precisamente sentir, experimentar y traer esas experiencias a ver cómo se traducen en nuestro día a día. Es también el área del yo soy, de la unión. El área derecha es donde nos sentimos perfectos, donde nos sentimos completos, donde nos sentimos que yo soy el mismo como este vecino, no en la parte física o esto, sino que todos somos uno. En la parte donde yo me vuelvo de pronto más altruista y digo, bueno, es que el mundo es para todos, el planeta es de todos, la madre tierra está con nosotros. Es de pronto el lado en el que quiero levantarme cada día más unida, al que me quiero levantar más unida, porque me llena específicamente a mí de felicidad y no existe este espacio de sentirme mal una vez ya no estoy en él. Es más,
cuando se acaba el momento de vivir en esa incertidumbre o en ese espacio violeta, quiero seguir viviendo en él. Quiero seguir experimentando la magia de ese espacio, porque este espacio es un espacio que me trae paz, es un espacio que me trae tranquilidad, es un espacio que quisiera estar habitando constantemente. Pero aquí también te voy a decir algo muy importante. Y aquí me remito de nuevo a lo que escuché de la doctora Jill Bolte Taylor, que decía, bueno, si uno vive completamente en ese espacio derecho, entonces no va a poder funcionar en este momento en el que estamos acá y viviendo en este momento en el que estamos acá. Y esto es cierto, porque ella se dio cuenta que no podía ni marcar los números del teléfono cuando estaba en este espacio derecho completamente. Y de vez en cuando ella tenía esta entrada del lado izquierdo y le decía, bueno, pero es que tiene que marcar. Y no era capaz ni de identificar los números del teléfono que tenía que marcar y los tenía que comparar a los que veía en la tarjeta que ella estaba mirando para llamar a un colega que le ayudara, a los que veía en el teléfono. Y se demoró, ella dice, 45 minutos para marcar un teléfono. Entonces no quiere decir, y esto es importante, que vivamos todo el tiempo, toda nuestra existencia en el lado derecho, porque yo creo que es ahí donde encontramos esta persona hippie dippy daisy, como se dice aquí. Hippie dippy daisy es una persona que vive todavía en el yaman y todo feliz y no le importa nada y de todas maneras tiene una existencia complicada, aunque la persona de pronto esté feliz, sino que sea una combinación. Cuando aquí vamos a hablar entonces del hemisferio izquierdo, este se caracteriza por el pensamiento lineal o lineal. Es más metódico. Habla mucho con el pasado, porque es esa vocecita constante que nos está diciendo qué hay que hacer, cuándo hay que hacerlo, por qué hay que hacerlo, qué pasó en el pasado, qué puede pasar en el futuro, porque tenemos que poner atención, hay que estar en el momento preciso, allá a la hora que es. No es para nada intuitivo. Es precisamente el que se organiza la vida, es el encargado de los detalles, el de conectar con el mundo de afuera. Y aquí hay una clave, pero bien inmensa. El mundo de afuera, y entre comillas ese afuera, lo percibimos como es ideal, es precisamente porque tenemos el uso del cerebro izquierdo. En cambio, el uso del cerebro derecho es el que nos lleva a la unidad y al mundo interior. Esto es bien importante que lo asimilemos para que entonces, si nosotros queremos vivir en este espacio tan importante de visitarlo cada vez para poder fluir intuitivamente, sepamos cómo llegar entonces a una tierra fértil que es el lado derecho para que haya ese espacio violeta. Acuérdense que ese espacio violeta es entre comillas, esto es una creación mía que a mí se me ocurre llamarlo violeta porque así lo veo y así lo siento, para que podamos entonces generar esa fluidez sin tener que forzar las situaciones y que así nos lleguen las respuestas. Ese cerebro izquierdo entonces es una maravilla para ayudarnos a vivir en el mundo dual, en el mundo de la materia, para conectarnos con lo de afuera, para ver el mundo separado y a su vez también nos causa el estrés, porque cuando vivimos, yo me he dado cuenta de esto, y saben que esto me di cuenta mucho cuando vivía en el mundo corporativo, cuando trabajaba para corporaciones, tenía que cumplir fechas límites, no que ahora no las tenga que cumplir, también las tengo que cumplir, sobre todo sacando programas en la parte de emprendimiento que estoy llevando a cabo a través de mi vida, porque también soy una emprendedora. Hay fechas límites y todo esto, pero esto sí que se ve en el mundo donde estamos tan preocupados con el afuera. Porque cuando estamos tan preocupados con el afuera y lo hacemos como quien dice lo más importante, tenemos también que estar constantemente en función de llenar ese mundo de afuera. Y quiere decir tener esa casa más grande, vivir en ese espacio más
ostentoso o que tenga yo la mejor relación aparentemente ante todos porque estoy muy preocupada o muy preocupado con lo que dicen los demás, el afuera, la gente que está allá. Cuando vivo tanto en el lado izquierdo, es indiscutible que voy a vivir momentos de intuición que se van a presentar menos frecuentemente. Y esta es la base de lo que estoy diciendo hoy, que hay que aprender a vivir en la incertidumbre sin tener la angustia, la ansiedad, sin estar forzando las respuestas y sin tener la presión de que se tiene que dar, sino más bien esa entrega. Hoy tengo una pregunta para ti. ¿Te has identificado con los temas de alquimia personal y te gustaría desarrollar aún más tu intuición? A finales de enero estaré abriendo las puertas para el programa Cómo desarrollar tu intuición. El objetivo es que aprendas a avanzar en tu intuición de forma simple, práctica y efectiva para tomar decisiones confiando y conectándote con tu sabiduría interna. Este es un proceso activo que incluye 8 semanas de ejercicios prácticos y profundos que te llevan a reconocer la voz de tu intuición y la desarrollan para que te guíe en tu día a día. Vamos a trabajar en 7 áreas clave y además el programa incluye todos los MP3 descargables en tu área de miembros, los videos que te acompañan, el manual de alquimia enfocado a la intuición con ejercicios y actividades para que las sigas con los videos y 4 reuniones live de desarrollo de intuición para que nos conozcamos nosotros todos los intuitivos y también para que resolvamos dudas. Si esto resuena contigo, no te olvides que es a final de enero que estaré abriendo las puertas y te haré saber a través de tu correo si te inscribes en la página del podcast en alquimiapersonal.com. Aquí vamos entonces a la última parte que es bien importante y es cómo se prueba entonces que una vez que ya estamos en ese espacio de incertidumbre, que entre otras hay muchas maneras de llegar a ese espacio de incertidumbre de paz, pero no incertidumbre con angustia. Y es a través de actividades creativas, esto lo he dicho yo muchas veces, y de aprender a estar un poco más silenciado con la parte izquierda del cerebro, que muchos lo hacen a través de una meditación regular que realizan cada día. Cuando tú ya estás en este espacio, te vas a dar cuenta que van a llegar esas ideas que en el momento en que llegan inicialmente tú crees que son, sí, es que yo no sé por qué yo estaba pensando esto o esto sucedió porque yo lo había escuchado en otra parte. Vas a quitarle, como quien dice inicialmente, sin querer lo vas a hacer, ese punto profundo de que es un intuitivo momento que te llegó y vas a decir, es una idea loca, yo no sé esto por qué se me ocurrió, pero a medida que vas escuchando a tu parte intuitiva, te vas a dar cuenta que has estado en ese espacio violeta y que fue allí cuando te llegó la solución, la respuesta, lo que tenías que hacer, el momento intuitivo. Y lo más seguro que vas a querer comprobar si eso era cierto o no. El problema existe en el momento en que te llega la solución y no la ejecutas. Y esto pasa muchísimo. Y aquí está entonces el punto importante. Cuando nos llega esa idea, ese momento, esa solución, esa posibilidad de actuar, y entra la mente racional y nos dice, yo no puedo hacer eso, tengo miedo, yo no tengo cómo, esa es una idea loca, esto no me va a funcionar, nadie lo ha hecho y yo no puedo. Entonces, tú generalmente desistes cuando no estás muy acostumbrado a vivir en la incertidumbre y dices, eso yo no lo voy a hacer. Pero cuando ya te has entrenado de manera creativa a vivir un poco más en la incertidumbre, cada vez vas aumentando ese espacio y le das crédito a lo que estás escuchando que te llegan como idea de ese momento y de ese espacio de incertidumbre y lo ejecutas, te vas a dar cuenta que a través del proceso de ejecutarlo van a llegar señales que van a corroborar que lo que estás haciendo es lo correcto.
Es decir, es aquí cuando se presentan entonces los momentos claros de sincronía. La sincronía no es más que una prueba válida de que has estado en ese espacio violeta donde sin angustia te calmaste sabiendo que recibirías la respuesta a pesar de que la fecha límite llegaba, a pesar de que había que pagar, a pesar de que había que encontrar una relación, a pesar de que te sentías no suficiente. Y cuando decidiste entrar en este espacio del hemisferio derecho, calmadamente te llegó una idea, una respuesta, una forma de actuar. Y es allí cuando decidiste tomar acción y no escuchar a ese cerebro izquierdo que te estaba dando las señales de miedo, pero que sin embargo sí usaste para tomar acción, porque ahí está la clave, esto es lo importante. No le escuchaste las cosas de miedo, pero sí lo usaste para seguir avanzando en la solución que te dio esa idea que te llegó, y entonces allí empezaron las sincronías. Te llamó Peranita y te dijo, mira, esto era lo que estabas buscando, aquí te lo voy a dar. O te dijo la persona que habías conocido hace una semana, mira, te traigo la oportunidad de que conozcas a esta persona para que hagas lo que estabas pensando. O te voy a ayudar con ese trabajo que estabas buscando. O te voy a presentar la persona perfecta que te va a ayudar en tu proceso de crear esa nueva empresa que quieres hacer. No estoy diciendo en ningún momento, y esto tiene que quedar muy claro, que el cerebro izquierdo no tiene un espacio y que el cerebro izquierdo no es necesario en el proceso de creación. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo claramente que es en la zona del hemisferio derecho donde reside el momento de la intuición, y es a través de vivir en la incertidumbre. Y acuérdense que esta incertidumbre no es vivirla en el espacio que generalmente la conocemos como viviéndola mal, sino en un espacio más que todo como de entrega, de calma, de saber que lo que estoy haciendo es esperar a que esa intuición de una manera calmada llegue a mí. Una vez llegue, no escucho mi cerebro racional que me da los miedos, las preocupaciones, las diferencias. Uno sabe, yo no entiendo cómo les puedes explicar esto, pero uno sabe que ahí está llegando la solución, uno sabe que va a estar bien, uno sabe que las cosas se van a dar como se tienen que dar. Y hay una calma que acompaña este proceso que es indescriptible. Hay una calma y un saber que a uno lo llena de paz y que sabe que por ahí es. Y esa medida que vamos trabajando esos peldaños y que vamos adentrándonos en ese proceso, en ese camino, que entonces esas señales como post-its de colores fosforescentes o neones o lo que sea, aparecen diciéndonos sincronía 1, sincronía 2, sincronía 3, sincronía 4. Esos son como quien dice, y así lo llamo yo, los momentos mágicos que nos está enviando nuestro yo superior, simplemente para cimentar que el proceso por el que vamos es el correcto. Porque acuérdense que al nacer decidimos que nos olvidábamos, o al menos es el proceso, no sé si nosotros decidimos, pero lo que sí sé es que acordamos que nos íbamos a olvidar de lo que éramos y que en algún momento íbamos a recordarlo para poder seguir en este proceso de experimentación de la gran fuente que es simplemente la energía universal. Con esto entonces termino. Espero que te haya gustado este episodio y acuérdate que me puedes dejar tus preguntas cuando quieras a través de SpeakPipe, que lo tengo en cada episodio de Alquimia Personal en la página de alquimiapersonal.com, alquimia con K. Allí con mucho gusto respondo tus preguntas y espero que las escuches cuando en cada episodio yo las vaya a responder. También me gusta que me sigas en Instagram, donde estaré publicando. Yo sé que en este momento he estado muy quieta en Instagram, en el grupo de Facebook y en Facebook, pero tengo una buena razón para ello, que es porque he estado súper metida en el proceso de lanzamiento del programa de la intuición que nos visita este fin de mes
en enero, abre sus puertas y en el que espero que si esto resuena contigo, entonces tú hagas parte de este proceso y de este programa que estoy por primera vez poniendo en tus manos. Aquí te dejo toda la información en las notas del programa y espero entonces que nos encontremos la próxima semana.